Bueno, retomando lo que les comentaba, iniciando hace unos minutitos, la importancia del hablar de estas temáticas y de las características que vamos a seguir para esta pequeña conferencia. Yo les decía, el día de hoy no es un día cualquiera, es un día en el que se conmemora el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Les decía, esta fecha tiene mucha carga histórica, mucho sentido hacia el por qué conmemorar este día, el por qué bajo estas características para eliminar la violencia contra la mujer. Toda esta carga histórica de esta conmemoración viene desde los años 60, donde en la República Dominicana, bajo el movimiento activista que estaba en contra pues de una cierta lucha clandestina antitrujillista, que era, como por decía así, el dictador que en aquel entonces se encontraba en la República Dominicana. Tres hermanas, las hermanas Mirabal, fueron brutalmente asesinadas, fueron encontradas en una cantidad de sus cuerpos brutalmente lesionados. ¿Cuál fue el delito por el que este dictador las manda a asesinar bajo esas características tan violentas? Es el buscar el bien común, el ser activistas y sobre todo esta característica, ¿no?, de que las tres eran mujeres, las tres hermanas Mirabal, Patricia, Minerva y María Teresa. El día de hoy, esta conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tiene una carga histórica muy parecida, más bien igual a lo que es el 8 de marzo, que es el Día Internacional de la Mujer, que si bien la mercadotecnia lo ha llenado de mucha información que tal vez no va ligada hacia el festejo y la felicitación, sino la conmemoración también. Esa fecha, al igual que el día de hoy, se crea debido a que mujeres trabajadoras de una maquiladora en busca de sus derechos, cuando solicitan el tener un trato adecuado, una paga digna, espacios dignos para su desarrollo de su trabajo, para sus necesidades mientras se encuentran ahí, pues también esa fábrica fue incendiada y todas estas mujeres murieron dentro de ella. Y también el delito fue el solicitar mejoras de vida y pues sobre todo una mejor calidad de vida, y sobre todo uno de los principales delitos que cometieron en la historia de ser mujeres, ¿no? Entonces, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer tiene esta carga, es importante hablarlo, se conmemora porque es importante retomarlo, usar esta información para sensibilizar, para buscar que este tipo de acciones o este tipo de hechos históricos no se vuelvan a repetir. Conocemos muy bien el dicho, porque lo hemos comprobado: quien no conoce de su historia, pues está destinado a repetirla en algún momento, ¿no? Entonces hay que saber, hay que conocer, hay que levantar la voz y hay que seguir trabajando pues para hacer mejoras pues en esta sociedad y sobre todo en el desarrollo de los seres humanos, no solamente de las mujeres, sino en esta convivencia para la paz, que es por eso que a mí me encanta que me hayan invitado a hablar de esta temática el día de hoy. He claro que el Colegio de Mediación precisamente está enfocado en llevar todas estas temáticas para lograr paz en todos estos ámbitos, ¿no? Ya sea en ámbitos escolares, en ámbitos sociales, en ámbitos políticos, en ámbitos familiares. Esta temática nos aqueja a todos, ¿sí?, tanto a hombres como mujeres. Entonces, el primer concepto que primero quiero presentarles es que hablemos, que nos quede claro este concepto sobre violencia. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, violencia es el uso deliberado de la fuerza física o del poder, ya sea grado de amenaza, objetivo, contra uno mismo, otras personas o grupos o comunidades que causen o tengan muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos de desarrollo y privación.
Si se dan cuenta, violencia es todo aquel hecho, todo aquel acontecimiento, todo aquel acto que esté en contra de la integridad de un ser humano, sin importar sexo, sin importar género, sin importar edad, sin importar espacio de desarrollo. Se busca que ningún ser humano, pues, lo que es violencia es todo aquello que lo pueda dañar o que lo limite a su desarrollo. Otro concepto que nos debe de quedar claro, porque va muy de la mano en esta conmemoración, esta fecha de conmemoración, es el concepto de género. Género es hablar de esta categoría para analizar cómo se definen, cómo se representan y cómo se simbolizan las diferencias sexuales en una determinada sociedad. Esto alude a las formas históricas y socioculturales en que las mujeres y hombres construyen su identidad, interactúan y organizan sus funciones. Aquí hay algo muy importante en esta descripción de género, que estas formas varían dependiendo de la cultura y se transforman a través del tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el género no es algo estático. Las características que una sociedad le puede dar de descripción lo que es un hombre o es una mujer no es una característica estática, inamovible, sino al contrario, dependiendo de las necesidades de una sociedad, de la economía, de los ambientes, de las características de desarrollo de esa sociedad, es que el género va a determinar todos estos roles y todas estas características que nos definen como hombres y como mujeres. ¿Qué quiere decir esto? Ojo aquí, que muchas veces nosotros nos cerramos y nos centralizamos en lo que nosotros tal vez en nuestra educación nos hablan en la familia, en la sociedad, en la escuela, acerca de lo que es un hombre o una mujer. Y conforme van cambiando los tiempos, nosotros seguimos cerrándonos y seguimos limitando a las personas dependiendo del sexo, cuando en realidad pues el género solamente es una descripción social que se hace y que no siempre va a ser la misma. ¿Sí? Entonces, si este concepto va cambiando, la sociedad debe ir cambiando, entonces nosotros tenemos que tener esa flexibilidad de saber que pues todas las necesidades van a ser en constante cambio y que también debe ir sumando todos estos cambios para permitir el libre y el adecuado desarrollo de cada una de las personas en esta sociedad. Yo les comparto esta característica porque esta parte de aprendiendo a ser mujer y ser hombre, yo dentro de mi práctica les puedo compartir que en los diferentes talleres que yo he desarrollado con chicos, sobre todo hoy en la mañana precisamente desarrollaba uno con chicos universitarios, en el que yo les presentaba la actividad en el que ellos describieran las características de ser un hombre o ser una mujer, y salieron tantas cosas que realmente a veces nos sorprendemos porque decimos estamos hablando de desarrollo, estamos hablando de libertad, estamos hablando de igualdad, estamos hablando de equidad todo el tiempo, estamos bombardeados de todos estos medios de comunicación sobre las libertades que los seres humanos tenemos hoy, y nos topamos, o bueno, yo he visto o me he topado con las características de que chicos que se encuentran en su formación para ser los futuros profesionistas describen a un hombre o una mujer dependiendo de su ámbito público y privado. O sea, al hombre lo describen bajo características públicas, a la mujer bajo características privadas. Le dan ciertas características a lo femenino sobre solo fragilidad, problemas, violencia, discriminación. Al perfil masculino lo encierran en la fuerza, en la frivolidad, ¿no? Y nos damos cuenta que este tipo de violencia de género no solamente es hablar de la violencia que vivimos las mujeres, sino también es verla desde este enfoque en el que también los hombres están siendo violentados, porque bajo esta violencia de género, si a las mujeres no se nos permite a veces incluirnos en ciertas actividades, bajo los hombres los tenemos bajo ese tipo de características, ¿no? Entonces, hay que poder definir las diferencias que hay entre hombres y entre mujeres a partir de lo que es sexo, que sí hay ciertas diferencias físicas cuando hablamos de sexo biológico, porque también aquí sería otra temática, entrar en toda esta diversidad, si hablamos de un sexo cromosómico, si hablamos de todas estas características, pero específicamente sobre las diferencias biológicas.
cuáles son los roles que jugamos bajo estas diferencias biológicas, y que en su mayoría todas estas diferencias de género que establece la sociedad, pues no tienen, se las agregamos al sexo, si es hombre o mujer, pero en realidad no tienen relación con esta característica, van más bajo hacia las potencialidades y hacia la permisión que le va a dar la sociedad, dependiendo del control que se busque o de la forma en cómo se controlen estos grupos, ¿no? Entonces, yo les invitaría a ustedes, dentro de una práctica profesional y personal, que se permitan ustedes describir, bueno, yo cómo describo que debe ser una mujer y cómo debe ser un hombre. De estas características que yo describo, ¿cuáles tienen que ver con lo que socialmente esperan de una mujer y de un hombre, y de las que realmente tienen que ver con características biológicas? Y nos vamos a dar cuenta que hay un sinnúmero de adjetivos que puede que potencialicen o disminuyan en gran medida, que desgraciadamente los que disminuyen en gran medida son los que mayor número están en la lista acerca de lo que es un hombre o una mujer, y a partir de este punto se da. Alguna vez yo por ahí escuché una definición sobre género, que más que decir que es la forma de categorizar o de discernir o de seccionar roles, nos decía, es que género en sí es hablar de violencia, porque estamos estereotipando y estamos encerrando a las personas bajo lo que socialmente esperamos, sin permitirles que ellas se desarrollen bajo una libertad plena. Entonces, esta parte les comparto, como decía, la aprendiendo a ser hombre, ser mujer, es una actividad que yo he aplicado en varios talleres, sobre todo con adolescentes, y descubro que estos futuros profesionistas, las futuras personas que estarán apoyando a las nuevas generaciones, formando a las nuevas generaciones, aún tienen como esta carga de violencia, de segregar y de discernir, y de no permitir algunos roles sociales, o de disminuir tanto hombres como mujeres, disminuirlos hacia un ámbito público, hasta un ámbito privado. Entonces, bajo esa descripción es cómo entonces entenderíamos el concepto de violencia de género. De acuerdo a la OMS, es todo acto de violencia basada en el género que tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual, psicológico, incluido las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida privada. ¿Qué quiere decir esto? Violencia de género se da en el ámbito público, que puede ser en lo laboral, en la escuela, en un campo, en cualquier espacio social, pero también se da en el ámbito privado, específicamente en los espacios de desarrollo. Cuando nosotros hablamos de familia, sobre todo en la cultura en la que estamos, familia tiene una de las descripciones de cuidado, de atención, de desarrollo, y ojo aquí, es uno de los principales puntos y de los principales áreas en donde se empieza a desarrollar esta violencia de género, disminuyendo o limitando el desarrollo de las personas a partir de ciertas creencias o ciertos usos y costumbres sociales que no benefician en nada el desarrollo de las personas. Violencia de género, como tal, está aquí especificado en el ámbito público, en el ámbito privado. Y pues cuando hablamos de violencia es inevitable hablar sobre víctima. La víctima puede ser cualquier persona, sin embargo el género femenino es el que más lo padece, la estadística sí lo demuestra. No es una cuestión que solamente, pues me dicen, es que siempre nada más hablan de los hombres, sí, también. ¿Cuál es esta diferencia? Que en estadística, en su mayoría, el género femenino es el que más tiene a estos adjetivos que yo les manejaba sobre descalificación, y que todos estos están ligados a estos discursos y costumbres que la sociedad va creando y que va formalizando dentro de su cultura. Para esto hay que conocer que tenemos muchos tipos de violencia, no solamente es la violencia física. Muchas veces pensamos que violentar a alguien es solamente golpearlo físicamente, y hay muchos ámbitos en donde esta violencia puede alcanzarnos. Está la violencia física, que va directamente hacia características de golpes,
Está la violencia psicológica, donde aquí se incluyen los insultos, humillaciones, gritos, inferencias, amenazas, incluso los silencios. Sí, muchas veces la violencia psicológica no requiere de palabras violentas hacia una persona. Muchas veces también, sobre todo yo lo he visto desde el ámbito de la psicoterapia, también me desarrollo bajo esta temática, que una de las principales formas de violentar psicológicamente es eliminar por completo la comunicación, la indiferencia hacia el otro, y entonces es como eliminar la existencia de la persona, ¿no? También crea, es un medio de violencia ante el otro. Otro tipo de violencia es la violencia económica, en donde se hace este control de dinero, de los gastos, de los ingresos, tanto en el ámbito familiar, lo pudiésemos decir, pero que también se da en el ámbito laboral, el cómo controlo, el cómo manejo este ingreso y esta igualdad entre salarios y todos estos puntos que yo puedo llegar a controlar o a segregar o a limitar a una persona. Está la violencia sexual, que tiene que ver con todas aquellas relaciones dentro de este ámbito que se obliga a tener, ya sea relaciones sin consentimiento, de manera violenta, y no necesariamente la violencia sexual en donde ya haya un contacto físico. También hay otro tipo de violencia, como hoy por ejemplo, los medios de comunicación, todas estas redes sociales que nos permiten hoy en día manipular, mandar imágenes, videos donde una práctica, por ejemplo el sexting, se hace de forma cuidadosa, de forma natural, pues es parte de una práctica sexual que puede llegar a ser sana, pero se vuelve violento cuando ya no se tiene consensuado y el control de esta imagen. Entonces viene toda esta disminución y daño hacia la integridad de una persona. Otro tipo de violencia es la violencia patrimonial, que tiene que ver aquí con todos los bienes, ¿no? El controlar, quitar, esconder bienes, objetos personales, tener ese control sobre la otra persona. Entonces, si nos damos cuenta, al analizar estos 5 tipos de violencia que pareciera que están de muy forma generalizada y muy específicos, nos damos cuenta que lo podemos presenciar en cada momento, en cada situación, en cada espacio en el que nosotros nos encontramos. Sin importar que seamos hombres o mujeres, estamos desnudos, por así decirlo, ante una sociedad que realiza prácticas, tiene estereotipos y maneja ciertos procesos violentos hacia ciertas características de roles, de expresiones. Entonces todos estamos como que en este juego en que en cualquier momento nosotros podemos experimentar o hemos experimentado una situación de violencia. ¿Cómo podemos, bajo este concepto, aquí es muy importante, son unos puntos muy importantes, el cómo ustedes como profesionistas el día de hoy, con su escucha, como profesionistas, como ciudadanos, parte de esta sociedad, podemos aportar algo, no solamente hoy que se conmemora el Día en contra de la Violencia de Género, sino que también todos los días dentro de nuestras prácticas. Tal vez no necesitamos mucha inversión en cuanto a cuestiones económicas o otro tipo de puntos, sino que visualizarnos bajo estas prácticas saludables en nuestra vida cotidiana. Algunos de los puntos importantes para como sugerencia y como petición para que nosotros lo llevemos a la práctica, tanto personal como laboral. En primer punto sería rechazar la violencia, comprender la naturaleza destructiva que esta tiene, que no solamente es para la víctima, sino también para quien ejerce. Cuando nosotros desde el ámbito de la psicología y de la psicoterapia tratamos estos procesos, cuando hay presencia de violencia de género o de cualquier otro tipo de violencia, no solamente llevamos la mirada hacia la víctima, sino también hacia la persona victimaria. ¿Quién lo está desarrollando? ¿Qué tipo de daño, qué tipo de atención, qué tipo de escucha necesita esa persona para poder ser atendida? Y sobre todo,
no solamente es el daño para la víctima, sino también para un sistema social en el que se produce. Si nosotros no visualizamos y rechazamos la violencia, entonces poco a poco permitimos, o más bien dejamos la puerta abierta para que todos estos estereotipos y malas prácticas se empiecen a involucrar y se empiecen a incluir en nuestra vida cotidiana. Otra sugerencia que yo también les pudiese dar o que les comparto el día de hoy es aceptar que el origen de la violencia es muy complejo y no atribuirlo a una única causa. Entonces, tener esta amplitud y esta apertura de darnos cuenta que la violencia no solamente, no necesito que haya un motivo o específicamente siempre haya el motivo para poder justificar, porque muchas veces hacemos este tipo de pautas, o sea, le damos orígenes específicos y entonces con esto empezamos a justificar estos actos violentos a tal grado que hoy en día yo a veces lo veo, como les decía hoy en la mañana que platicaba con algunos chicos que se encuentran en la formación universitaria, en la que hay muchas cosas que lo ven tan cotidiano porque ya lo están justificando bajo muchos otros parámetros en los que no se dan cuenta que no estamos permitiendo el desarrollo saludable de las personas y el no permitirlo a ciertas personas también de forma no tanto indirecta sino muy directa también nos estamos limitando a nosotros mismos. Otra sugerencia sería comprender el proceso por el cual la violencia genera violencia, no como algo automático inevitable, sino como consecuencia del deterioro que puede producir en las personas y en los grupos que la sufren, ¿sí? Precisamente muchas veces cuando hablamos de ciertas características de comportamientos violentos, sabemos que hay un trasfondo, que hay una educación, que hay un proceso, que hay experiencias, que hay circunstancias que llevan a los sujetos a aplicar ciertas conductas y que no solamente nos quedemos en esta parte de decir pues esta violencia generó esta violencia y quedarnos hasta esa explicación, sino que darnos cuenta del deterioro que se está haciendo por el continuar estas prácticas y por el no hacer una limitante y no parar este tipo de acciones. Otro punto es no habituarse a la violencia como procesos normales, incluyendo la que vemos en los medios de comunicación. Desgraciadamente, las tecnologías de la comunicación sí nos dan muchos beneficios, nos permiten, como por ejemplo hoy, tener estos canales de comunicación para compartir, para hablar sobre estas temáticas tan importantes, pero desgraciadamente también hay muchas pautas que se han dañado, que se han denunciado en estos medios de comunicación, a tal grado que prendemos las noticias y hay tantas noticias en el mundo que nos pueden ayudar a crear, a generar, a hacer, a conocer, a desarrollarnos, pero ¿qué tipo de noticias son las que se vuelven la primera plana, ¿no? Y que están tan habituadas que ya las tenemos como algo cotidiano, es algo que ya no nos sorprende. Y esa es la parte que en lo personal a mí me causa mucho revuelo de decir, no permitamos ya no sorprendernos, no permitamos ya no sentirnos heridos o ya no sentirnos lesionados bajo estas circunstancias que suceden en la vida, en la sociedad. Otra parte es reconocer que toda persona es valiosa, debe ser respetada, tratada con dignidad, sin importar la edad, el sexo, la raza, condición social, y que por lo tanto merece ser escuchada, querida y tomada en cuenta, ¿no? Aquí en esta pequeña fotografía vemos que el 35% de las mujeres y niñas de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud pues sufren maltrato y el 44% de las mujeres y niñas en México sufren de este maltrato. O sea, estamos hablando que casi en sí, o más bien la mitad de la población de mujeres en México ha vivido y experimentado en propia voz violencia física, psicológica, sexual y económica, y muchas de las veces no solamente un tipo de violencia, sino bajo varias condiciones de esta, ¿no? Entonces, es reconocer que todos, sin importar el sexo, tanto hombres como mujeres, merecemos ese respeto y merecemos esa educación
para el trato digno y el cuidado de la integridad y la búsqueda del aceptar y proteger el desarrollo de las personas. Y por último, una de las más importantes que siempre, muchas veces nos quejamos del sistema, muchas veces decimos que hay muchas trabas, pero también nosotros somos parte de esas situaciones y hemos permitido muchas de ellas, porque a veces se hablan de números en blanco cuando en realidad dices, ¿cómo es posible que estén hablando de que se ha mejorado la sociedad cuando yo sigo viendo que a mi vecina, que yo sigo viendo que a mi compañera de trabajo, que yo sigo viendo que a la compañerita de la escuela de mi hijo siguen suscitando estas situaciones? Es porque muchas veces llega el momento en el que nos habituamos tanto que empezamos a callar, y no es en la situación. Yo los invito a que en cualquier momento, en cualquier situación, siendo o no la víctima, tengamos el poder alzar la voz y poder eliminar. Les recuerdo, quien no sabe su historia, estamos destinados a repetirla. Entonces, apoyémonos, recordemos la conmemoración del día de hoy, el por qué este 25 de noviembre se vuelve tan conmemorativo hacia esta temática, para evitar que ese tipo de circunstancias en la historia se vuelvan a repetir. Entonces, lo importante aquí es denunciar los casos de violencia de género, así sea, así piense yo que es de lo más mínimo o lo más extremo, es violencia, ¿sí? Entonces, poderlo denunciar, tenemos líneas de ayuda, y aquí hay de los números principales, les comparto en esta diapositiva, en donde ustedes pueden dirigirse y levantar la voz las veces que sean necesarias para que juntos podamos ir eliminando este tipo de prácticas. Pues en general este es el concepto que el día de hoy yo les vengo a platicar. Agradezco mucho al Colegio de Mediación que me permita hacerles llegar toda esta información, y pues estoy a la escucha por si alguna de ustedes, alguno de ustedes tiene alguna duda o algún comentario, es muy bien recibido, o alguna duda que quieran platicarlo, los escucho con muchísimo gusto. Si alguien por ahí no tiene una duda, algún comentario que quiera hacer, pueden abrir su micro, estoy a la escucha. Rocío. Sí, hola. ¿Me escuchas? Sí, Guadalupe. Ay, pues te felicito, muy buena ponencia, muy clara, muy concreta, y de verdad está muy, muy bien, te felicito. Te mando un abrazo. Muchísimas gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Mariana, buenas tardes. ¿Qué tal? Mucho gusto. Muchas felicidades por la ponencia. Mi duda aquí es ¿cómo podríamos acercarnos más a las mujeres adolescentes que están viviendo un caso de violencia y apoyarlas para que se motiven a hablar y externar esta situación? ¿Cuál crees que sería actualmente, con esta modalidad de que estamos encerraditos en pandemia y que lamentablemente están en casa y ahí es donde sufren violencia, por ejemplo? ¿Cómo podemos nosotros apoyarles? Ok, Mariana. Mira, te comparto, dentro de la práctica profesional, no te voy a mentir, a un principio tuve muchas fallas, precisamente entre lo que tú mencionas, ¿no? El tratar de acercarme, y que muchas veces me acercaba y en lugar de lograr algo recibía yo rechazo, ¿no? Incluso sentía, o ellas se sentían, incluso yo las violentaba por el hecho de quererme incluir en su rol de vida, ¿no? En su cotidianidad, ¿no? Algo que sí he aprendido es, lo principal que debemos de tener es ser empáticos, ¿sí? Que si nos vamos a acercarnos con esa empatía, más que con un prejuicio, más que con alguna descripción discriminatoria hacia la situación, con empatía. Estas personas a veces necesitan como de esta escucha
y nosotros, te voy a citar claro la situación, yo me acercaba y, por ejemplo, en violencia de noviazgo, por ejemplo, con las chicas, yo me encontraba, en mis inicios yo me encontraba trabajando en un bachillerato, entonces yo me encontraba deseosa, así tal cual, te lo digo, deseosa de ayudar a todo el mundo, yo las veía y yo decía, no, yo lo voy a decir, entonces yo me acercaba y le decía, es que, ¿sabes qué? No te conviene y déjalo, ¿no? Y entonces la chica se sentía violentada por mí, porque decía, ¿por qué te quieres incluir en un proceso que yo voy a decidir cuándo hacerlo, ¿no? Y muchas de las veces en el que incluso ellas estaban sintiendo culpa por lo que estaba sucediendo. Entonces, hablamos de muchas estrategias de atender a la violencia y la empatía, te lo puedo decir a grandes rasgos, es la que realmente ha funcionado. El acercarte para tener la escucha, más que para tú sugerir lo que se debe de hacer, es primero tener la escucha, para permitir conocer a la otra persona, saber cuáles son las características, y en el momento en el que ellas empiezan a percibir todo este apoyo del cual están deseosas, del cual no tienen y del cual están siendo lesionadas, permitir que tú poco a poco las puedas ayudar, más que en decirles qué hacer, en apoyarlas en lo que ellas van a decidir para mejorar su vida, ¿sí? Porque muchas veces yo incluso como psicoterapeuta, si le dices a alguien qué hacer, es más fácil que te dejen a ti en la sesión a que dejen a la persona que les está agrediendo. Entonces, más que nada, el trabajar bajo esa empatía, y aunque nosotros tengamos nuestros propios prejuicios, el saber y ser delicados para acercarte, porque te estás acercando a la vida y las decisiones de otra persona. Entonces, es lo que yo te pudiese compartir desde mi práctica, Mariana. Muchas gracias, Rocío. Bueno, no sé si alguien más. Una pregunta, conforme... Sí, Miguel, te escucho. Con eso de que se sienten violentadas, a mí me ha pasado cosas que he tratado de intervenir con familiares, obvios, veo cómo viven, y me empecé a incluir poco a poco, pero al momento de llegar al punto, por lo menos con una me dijo, es como yo decidí vivir y no tienes por qué meterte. ¿Cómo volver a incluirme para tratar de cambiar eso? Ok, Miguel, precisamente sobre esta pauta hablo muchas veces, es cuidar la forma en cómo nos dirigimos. El lenguaje aquí es muy importante. A veces queremos dar palabras de aliento y terminamos emitiendo palabras de prejuicio, ¿no? Que queremos alentar a alguien, pero le damos a conocer que yo ya estoy prejuiciando y estoy calificando la situación como algo malo. Cuando una persona está siendo violentada, está siendo dañada psicológicamente, físicamente, entonces la percepción de las realidades van a ser completamente diferente porque sus circunstancias son diferentes a las que tú te encuentras. Entonces, es el que posiblemente puedas trabajar sobre esta parte de irte incluyendo, de ser empático y de incluyéndote con acciones que fortalezcan esa empatía, más que con comentarios que posiblemente tal vez tú fuera de esta situación lo puedes ver como un proceso normal, pero que tal vez la percepción de la persona esté completamente diferente. Entonces sirve más el acompañamiento y sobre todo ser tolerante y tener paciencia, porque a veces queremos acompañar en procesos de violencia y queremos que se hagan las soluciones rápidas, ¿sí? Cuando pues debemos de hacer el acompañamiento, y yo te lo digo desde el ámbito psicoterapéutico, se hace acompañamiento y se hace bajo ciertos cuidados. Se hacen intervenciones inmediatas solamente cuando nosotros vemos que ya la integridad de la persona se encuentra en riesgo y que tal vez no podamos decidir de forma inmediata o permitirle que se decida, ¿no? Pero incluso no lo hacemos nosotros, ya le damos la pauta a las instancias necesarias para que intervengan de forma jurídica en la situación. Entonces, pudiese funcionar por ahí, Miguel.
Sí, Noridel, veo que estás levantando la mano. Adelante, abre tu micro. Hola, buenas noches. Hola, bueno, bueno, hay ocasiones en que las personas, o en este caso las víctimas, se sienten ofendidas al querer recibir el apoyo, ¿no? Cuando tú decides estrecharle la mano y decirle, oye, ¿sabes qué? Pasa esto y esto. ¿Cómo podemos llegar a ellos sin que se sientan ofendidos? Porque hay ocasiones en las que lo toman a mal, ¿no? Y bien es cierto que no es para hacerlo sentir menos o cosas así, simplemente es para ayudarlo. Esa es mi duda. Precisamente, Noridel, es lo que estamos platicando, ¿no? No es que se sientan ofendidos, Noridel, es que posiblemente los estamos ofendiendo al querernos involucrar de forma mediática y directa bajo una situación personal. Entonces es por eso que les manejaba esta parte de la empatía, de ofrecer la escucha, de ofrecer el acompañamiento antes de emitir algún juicio o de emitir alguna, que a veces queremos dar sugerencias, pero damos consejos. O sea, los consejos es decirle a alguien qué hacer porque asumimos que no sabe qué hacer. Entonces es muy diferente a dar tal vez sugerencias, y las sugerencias van acompañadas de esta empatía, ¿no? Entonces yo voy a hacer mucho hincapié hacia el acompañamiento y hacia la escucha real de la víctima antes de la intervención bajo cualquier discurso. Entonces yo creo que esa sería una de las el primer apoyo mediático para atender la violencia. Y le repito, si la persona, su integridad física se encuentra en riesgo, pues me ahorro el acompañamiento y me voy directamente hacia las instancias a crear la denuncia para que las personas indicadas vengan e intervengan de forma mediática. ¿Ok? Ya sin importar que ellos no requieran o sea, si ellos siguen, en este caso la víctima, siga en la situación de que no y no después de dar ese consejo. Así es, si nosotros estamos siendo testigos de una situación violenta en la que el interior de la persona está, vamos y lo denunciamos ante las instancias adecuadas para que se siga el proceso adecuado. Entonces, ¿es eso, preferible eso a querer retirarme y dejarlo así sabiendo lo que está pasando? Exactamente, porque te vuelves testigo de la violencia. Y toda persona testiga de violencia que no haga algo para parar la violencia se vuelve parte de. Sí, ok. Gracias. Michelle, adelante. Veo que estás levantando la mano, Michelle. Hola, buenas noches. Buenas noches. Mira, yo estoy estudiando psicología y bueno, me falta un año para terminar y mi intención es posteriormente especializarme para atender precisamente en terapia. Y ahorita me surgió la inquietud, ¿qué pasa como psicólogo cuando detectas precisamente esa violencia, pero por una parte, digamos, tú no puedes, sobre todo en adolescentes, que tú no puedes interferir directamente, pero a la vez tampoco puedes dejarlo pasar? ¿Cuál sería el papel? Porque yo pensaba, muchos decimos, es que te acostumbras a vivir en violencia porque son personas que lo han visto por generaciones, que están acostumbradas las chicas a ver cómo el papá violenta a la mamá y se les hace algo normal, y a lo mejor es la razón por la cual no se sienten víctimas porque consideran que es una cosa común. Ok, Michelle, mira, como psicólogos y como todos profesionistas en formación en psicología, los psicólogos contamos con el código ético del psicólogo, el código ético profesional. Una de las pautas principales del código ético del psicólogo es esta parte de la confidencialidad de la información, ¿sí? En la que la información que te llega pues la debes guardar y no la puedes divulgar a alguien más. Pero también el mismo código ético tiene esta pauta en donde te exige como profesionista y te puntualiza como profesionista que si tú ves que la persona a la que estás atendiendo se encuentra en riesgo, son las ocasiones en las que estas pautas de confidencialidad se rompen. Ojo, no para divulgarlo a la sociedad, no para divulgarlo a cualquier persona, sino solamente en aquellas situaciones en las que se requiere, vas directamente con las instancias y entonces
tu cédula profesional sigue protegida bajo este código ético. Se rompe ese proceso de confidencialidad porque das información sobre tu paciente, sobre tu cliente, como lo quieras ver desde el enfoque que lo quieras ver, pero tienes la justificante del por qué estás dando a conocer información y que lo estás haciendo a las instancias adecuadas, ¿sí? Que en este caso van bajo una carga jurídica. El mismo código ético te establece estas dos pautas. Entonces, bajo esos puntos es lo que tenemos que realizar. Sí, Michelle, de nada. No sé si alguien más por ahí, por aquí en el chat, tengo a alguien que dice, buenas noches, ¿qué considera que nos está fallando como sociedad mexicana en pleno siglo XXI? Pues actualmente la tasa de feminicidios no baja. Esto me lo pregunta Ismael. Pues precisamente lo que hablábamos os platicaba en esta pequeña conferencia, Ismael, nos hemos habituado tanto, estamos tan bombardeados de información que nos hemos habituado tanto a aquellos procesos o aquellas conductas violentas que incluso nos pasa como cuando ves todos los días a una persona, llega el momento en que la estimas y todavía ni sabes ni cómo se llama, ¿no? Y de repente la dejas de ver y la extrañas. Algo parecido así pasa en nuestros procesos psicológicos. Estamos tan saturados de información y tan expresados bajo estas conductas violentas y llega el momento en el que lo estamos viendo como una situación cotidiana. Y es por eso que yo les decía dentro de los últimos conceptos que les compartía, por favor no permitan ya no sorprenderse, no permitan que la información ya no les sorprenda, que ya no les duela, que ya no les hiera, porque precisamente si eso pasa es porque estamos perdiendo una de las características. Si el ser humano pierde la sorpresa, perdemos muchos otros medios de crear, de crecer y de fomentar, ¿no? Entonces, y sobre todo bajo esta temática, no permitamos perder la sorpresa, el miedo, el dolor bajo estas circunstancias, porque son situaciones todas estas características que les menciono son lo que nos hace humanos y entonces perderíamos estas características. Y creo que dentro en este siglo XXI, si bien hay más información y más apertura, pero también estamos en un proceso en el que tanta información y sobre todo información no real o información no adecuada nos está saturando y muchas veces nos está cegando a muchas cosas importantes. Pues bueno, creo que sí son los comentarios que por ahí me comparten en el chat. Yo les agradezco mucho el haberme acompañado el día de hoy nuevamente. Le agradezco mucho al Colegio de Mediación del Estado de Veracruz esta invitación. Ha sido un gusto participar con esta temática. Espero que haya sido de su agrado. Espero el poderles haber dado la información puntual para su desarrollo profesional y personal, y que esto nos permita más adelante volver a coincidir bajo estas temáticas o bajo muchas otras que nos podemos llevarle la mano para mejorar nuestra vida cotidiana. Pues bueno, le dejo el micrófono nuevamente a Liz del Colegio de Mediación. Muchísimas gracias. Hombre, gracias a ti, Rocío. Oye, a mí se me ocurrió una pregunta, no sé si también me vas a dejar hacer una pregunta a mí. Sí, adelante. De lo que estabas comentando del tema de la empatía, es algo que sí venimos manejando, pero cuando hay violencia, siento que la empatía todavía es un poquito más delicada, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos, la escucha activa me queda muy clara, pero cómo podríamos como primer auxilio lograr que se sientan cómodos para poder tener esa empatía, ¿no? Para poder realmente hacerlos sentir a ellos que pueden estar en su derecho de ser escuchados? Ok, has dado en el grano y a la vez en dos momentos importantes, Liz, con tu pregunta, con tu duda y con tus acciones. Precisamente estos medios de información que nos permitan obtener información y crear la apertura de las posibilidades que tenemos con el otro de compartirnos información es una de las estrategias para el logro de la empatía.
Si yo no conozco sobre estos temas, si yo no hablo sobre estos temas, no tengo la posibilidad de pensar que el otro puede estar vivenciando muchas otras circunstancias. Entonces, es informarnos, es ampliar nuestra mente y no solamente quedarnos con lo que los medios de comunicación cotidianos nos dan, sino que nosotros volvernos pensadores críticos primero para con nosotros, para podernos compartir con el otro. Si incluso los estereotipos los hago hacia mi conducta, ¿de qué manera yo elimino esos estereotipos para poder atender a los otros? Entonces sería una de las principales, y te digo, das en el punto 2 veces, una con la pregunta y la segunda con las acciones que se están llevando a cabo bajo estas temáticas. Pues muchas gracias. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? Aprovechenla, sabe bastante, yo creo que nos puede ayudar a mejorar en lo que hacemos día a día. Yo nuevamente, Rocío. ¿Consideras que en la actualidad la manera en la que se trata de sensibilizar a la población sobre la violencia contra la mujer es la correcta? ¿Crees que estamos llegando a algo? ¿Crees que se están tocando más conciencias para cambiar esta situación, por ejemplo, a nivel nacional? Creo que las intenciones son buenas, tal vez los medios y las formas no están siendo del todo adecuadas, Mariana. Por ejemplo, hoy en día, tan solo en los programas educativos de hoy en día sabemos que se han modificado y que incluso tenemos asignaturas para trabajar con chicos y adolescentes acerca de formación sobre las emociones, sobre el trabajo emocional. Está ahí la intención, está el programa establecido. Los medios tal vez no son los adecuados, porque los programas se dan cuenta que los toman y los estamos aventando sin tener una capacitación previa para quienes los van a aplicar. Entonces, creo que sí hay mucho material, creo que hay muy buenas intenciones en nuestros esquemas. Nos falta visualizar y nos falta como apretar algunos tornillos para que los medios y las formas sean las adecuadas. ¿Cuál sería el factor principal que tú cambiarías de lo que estás mencionando? ¿Cuál sería el tornillo principal que ajustarías para mejorar esta situación? La sensibilización, precisamente desde arriba hasta abajo. Si hablamos en el ámbito educativo, que desde los mandos altos se tenga esta sensibilización sobre el tema, no solamente como discurso, sino realmente sensibilizado, para que entonces el mensaje adecuado llegue a todas las personas a quienes se les envía. Entonces creo que la sensibilización, la capacitación y esta constante capacitación, como le mencionaba la licenciada Liz, va a ser la pauta, puede ser la pauta para mejorar muchos ámbitos, ¿no? Muchas gracias. De nada, Mariana. Pues bueno, Liz, muchísimas gracias al Colegio de Mediación y pues... Rocío, otra vez te vuelvo a preguntar. Sí, dime. A ver, ¿en dónde? Nos está preguntando. ¿Cómo poder empezar a trabajar desde el hogar para reducir el machismo desde la infancia? Pues es algo que se sigue normalizando en los hogares mexicanos. Sobre los roles, Ismael, cuando nosotros cohabitamos en un espacio hay muchas cosas que hacer. No importa quién las haga, si un hombre o una mujer, si se tienen que hacer, se van a hacer. El no discernir a partir del sexo, sino a partir de las necesidades en el hogar. Creo que sería una de las pautas, más que pensar yo lo hago porque soy hombre o yo lo hago porque soy mujer, es pensar yo lo hago porque estoy cohabitando en este espacio y es necesario realizar esta actividad, sin importar el sexo. Janet dice buenas noches, fue un gusto estar presente en esta conferencia. Continúen con más temas como hoy, son necesarios como sociedad. Gracias, Janet. Bueno, creo que son todos.
Ok, listo. Ok, muchísimas gracias. Les repito, les agradezco mucho su compañía y pues ahora sí, me dirijo, les dejo el micro al Colegio de Mediación para hacer el cierre del día de hoy. Muchas gracias. Merecido reconocimiento, voy a dar lectura a él por tu apoyo y participación con tan interesante y puntual ponencia. El Colegio de Mediación del Estado de Veracruz hace, con registros del Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz, en coordinación con el Instituto Tecnológico Milenio, con número de registro como Centro de Trabajo 30 CBT 099H ante la SED, expide la siguiente constancia: a la maestra en educación sexual Rocío Consuelo García, por su participación como ponente en la conferencia magistral Hablemos de Violencia de Género, con una duración de 1 hora y media, y el miércoles 25 de noviembre del 2001, firma el maestro José Ángel Guadalupe, presidente del Colegio de Mediación del Estado de Veracruz, y el maestro Alfredo Garaburto, director del Instituto Tecnológico Milenio. Muchas gracias, Rocío, gracias a todos los que nos hicieron el honor de estar presentes en esta conferencia. Seguimos, aprovechamos para decir que mañana cerramos el ciclo de conferencias con la ponencia Violencia de Género y su erradicación, a cargo de la ponente, la licenciada Geraldine Sánchez Morales, titular de la Unidad para la Igualdad de Género de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Veracruz, a las 16 horas en modalidad virtual. Agradecemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos por sumarse a estos esfuerzos y participar con nosotros en este ciclo de conferencias. Muchas gracias, Rocío. Estuvo padrísima esta exposición que hiciste. Yo creo que aprendimos mucho. Igual si en algún punto quisieras, pues también podemos retomar con los trabajitos que estábamos hablando, realizar talleres para poder continuar con esta sensibilización. Y pues ahora sí que muchas gracias también a ustedes por haber participado y por acompañarnos.